Amado Dios, te queremos dar gracias porque podemos estar delante de tu palabra, que es alimento para nuestra vida, alimento para nuestro corazón. Tu palabra que nos enseña, que nos instruye, tu palabra que nos guía, que nos fortalece. Tu palabra, Señor, que cada día nos ayuda por obra de tu Espíritu Santo a ser santificados, que nos ayuda cada día a conocer tu voluntad y nos ayuda cada día, Señor, a poder saber más de tu obra y de esta redención preciosa que tenemos en Cristo. Háblanos hoy a través de tu palabra. Permíteme explicar tu palabra con claridad a tu pueblo aquí reunido y que allí donde llegue este mensaje, Señor, pueda ser de bendición y edificación para todos aquellos que lo escuchen. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, lo que nosotros dejamos atrás la semana pasada fue a José siendo encarcelado injustamente. Un joven que estaba trabajando como esclavo, un joven que estaba sirviendo con excelencia a Potifar y que en medio de todo eso apareció una tentación. La mujer de su jefe, la mujer de Potifar, se empezó a insinuar sobre la vida de José y directamente le sugirió a José el tener relaciones íntimas con ella. Pero José se negaba por respeto a su jefe, pero sobre todo por temor a Dios. José se negaba a caer en las manos de esa mujer. Y finalmente, al negarse tantas veces y al ir directamente a pedirle que se acostara con él intentó salir corriendo un día y la mujer lo tomó de la ropa se quedó en su mano y José salió como desnudo, semidesnudo, a correr por los pasillos. Y la mujer de Potifar empezó a gritar que ese hombre había intentado abusar de ella. Cuando el marido llegó a casa, la mujer le dijo que su esclavo de confianza, José, había intentado propasarse con ella, abusar de ella. Y movido por el discurso de su mujer, Potifar decide meter en la cárcel a José. Así que tenemos un hombre que está en la cárcel por ser íntegro, está en la cárcel por ser fiel, está en la cárcel por haber obedecido a Dios, y eso nos enseña que no nos va a ir todo perfecto como a nosotros nos gustaría, cómodo y fácil solamente porque hacemos lo correcto. A veces corremos el peligro de pensar que porque estamos haciendo lo correcto y lo que agrada a Dios, lo que va a suceder es todo bueno para nosotros y será un camino de rosas. Tanto es así que muchas personas, cuando empiezan a obedecer a Dios y cosas se complican, llegan a reclamar a Dios, como diciendo, y ahora que te obedezco me pasa esto, y yo que voy a la iglesia pierdo el trabajo. Eso es un error que tenemos en nuestra cabeza. Si pensamos que por hacer las cosas bien merecemos algo, que por obedecer merecemos algo, que por portarnos debidamente merecemos el favor de Dios, eso no es una enseñanza bíblica. Ya tenemos el favor de Dios por la salvación que tenemos en Cristo. No merecemos nada en esta tierra y aún así somos muy bendecidos por el Señor. Pero muchas veces la obediencia va a llevarnos a un camino difícil. Por ejemplo, llegará un momento que por ser fieles a la palabra, por obedecer la palabra, por predicar la palabra con integridad, podremos sufrir multas. ¿Cuántas personas por ser fieles al Señor han perdido familiares, han perdido contacto con seres queridos, han sido abandonados por viejos amigos por su obediencia a Dios? El camino no siempre va a ser fácil, pero el destino va a ser la gloria. Y nosotros tenemos que pensar que el mayor regalo lo tenemos en Cristo, que todo lo demás son cosas secundarias y que en este mundo la obediencia no siempre garantía de un camino sencillo después. Ahora José está en la cárcel y vamos a empezar a ver las cosas que van a suceder en la cárcel. Pero en esta historia de José ahora aparecen dos
personajes nuevos. José pasa a un segundo plano momentáneamente y ahora vamos a ver a otros dos personajes, a un copero y a un panadero en la cárcel. En Génesis 40, versículos 1 al 3 dice así: después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto, y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar que José estaba preso. En el mismo lugar que José estaba preso. No sabemos lo que ha pasado. No sabemos qué ha hecho el copero. No sabemos qué ha hecho el panadero. No sabemos qué ha provocado el enfado de Faraón. Y el texto no tiene ningún interés en decírnoslo. El texto no tiene ningún interés en que lo sepamos. El pasaje de hoy no quiere que fijemos nuestros ojos en el copero. Y no quiere que fijemos nuestros ojos en el panadero. No quiere que aprendamos, busquemos o investiguemos para saber qué hicieron para ofender a Faraón. Lo importante, y es lo que vamos a empezar a destacar, es dónde estaban ellos. Ellos habían enfadado a Faraón, no sabemos por qué, no sabemos qué habían hecho. Lo que sí sabemos es que Faraón los decidió meter en una cárcel especial. En una cárcel especial. La cárcel en aquel tiempo estaba dividida por grupos. No todo el mundo iba a la misma prisión, como ahora. Ahora incluso tenemos prisión y zonas de máxima seguridad. Tenemos unas zonas de prisión como más suavecitas, donde en otras zonas de prisión donde están los presos que han cometido los delitos más atroces. Aquí también la cárcel estaba un poco dividida, y lo que sí sabemos, y es ahí donde debemos empezar a poner los ojos para entender el tema de hoy, es que el copero y el panadero estaban en el mismo lugar donde José estaba preso. Gente de confianza del faraón, gente que servía a Faraón, como el copero y el panadero, habían sido llevados a una cárcel especial, a una cárcel custodiada ¿bajo quién? Bajo el capitán de la guardia. Y a esa misma cárcel había sido llevado José. ¿Saben qué llegan a pensar algunos estudiosos? ¿Por qué José fue a esa cárcel? Esa cárcel era especial. No iba cualquier preso. No iba cualquier delincuente de la calle. Ahí está el copero del faraón, el panadero del faraón. Algunos teólogos dicen que Potifar decidió llevar a José a esa cárcel porque en el fondo Potifar podía no querer que José fuese preso, pero por no tener pleito con su esposa, por no tener problemas con su mujer y las acusaciones que estaba levantando, llevó a José a una cárcel especial, a una cárcel distinta, a una cárcel un poco superior. Y en esa cárcel, no sabemos si es cierto, solo lo dicen algunos estudiosos, pero lo que sí sabemos es que en esa cárcel estaban ahora José y estaban el panadero y el copero del faraón. Y ahora pasa algo en el versículo 4. Dice, el capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Tú ya sabes, ¿no?, lo que va a pasar con José, ¿verdad que sí? Tú ya lo sabes, ¿verdad que todos, la gran mayoría de esta sala, entiendo que conocen la historia de José? Y todos nosotros estamos viendo estas lecciones sabiendo que José va a acabar siendo la mano derecha de Faraón. Lo sabemos desde que los hermanos empezaron a tener rabia de él. Pero José no sabe eso. José no sabe que va a acabar siendo la mano derecha de Faraón. Hermano, cuando tú leas la Biblia, tú debes recordar que los personajes bíblicos no saben lo que tú sabes. Que cuando Abraham sube a sacrificar a Isaac, él no sabe que Dios lo va a parar. Que cuando Sadrach, Mesach y Abednego van al horno de fuego, ellos no saben que van a salir ilesos. Que cuando Daniel va al foso de los leones, él no sabe que los leones no se lo van a comer. Y que cuando José va a la cárcel, él no sabe que va a acabar siendo desde la cárcel el hombre de confianza de Faraón.
y acabando siendo la mano derecha de Egipto. Cuando nosotros leemos estos textos, debemos ponernos un poquito en contexto para saber lo que esa gente está sintiendo. Pero lo que está claro es esto, que tú ves la historia y la interpretas diferente. ¿Por qué? Porque yo ahora te voy a hacer una pregunta. José le han dado al panadero y al copero de Faraón, del rey, para que los sirva, para que los cuide, para que los custodie. Es decir, van a tener contacto, van a tener cercanía, van a tener un poco más de intimidad. Yo quiero hacerte dos preguntas hasta este momento, hasta este versículo, dos preguntas. Una, ¿creen que es casualidad que el copero y el panadero de Faraón fuesen a la misma ubicación precisamente donde se encontraba José? Segunda pregunta, ¿creen que es casualidad que José fuera el asignado para servirles ese tiempo bajo custodia? O sea, aquí ya tenemos dos cosas que parecen mucha casualidad, ¿no? Porque nosotros sabemos que los sueños del copero y del panadero van a llevar a José a empezar a tener un nombre en Egipto y va a llevar a llevar a José a Faraón lo que va a suceder con ellos. Pero mientras tanto, José solo sabe que ha ido a prisión. Y José lleva a prisión y dice, mira, este es el copero y el panadero del rey de Egipto, de Faraón. Y los vas a servir. Pero José no ve la historia como nosotros la vemos. Antes de seguir con esta lección de hoy, yo quiero decirte algo. En tu vida, tú eres José sin saber el final de la historia. ¿Entiendes lo que te quiero decir? De la misma manera que tú ves la historia de José desde otra perspectiva, porque tú ya sabes lo que va a pasar y tú estás viendo a Dios hacerlo todo, claro, porque ahora que tú sabes la historia dices, claro, a través del copero y el panadero empieza a haber sueños, José los va a revelar y luego Faraón se enterará que José revela sueños y Faraón tiene un sueño y José le revelará el sueño a Faraón y de ahí José acabará siendo la mano derecha. ¡Wow! Todo eso lo ha arquitectado ¿quién? Dios. Tú lo ves así porque tú conoces la historia. Tú lo ves así porque tú sabes cómo acaba la historia. José no lo está viendo de la misma manera. Tú estás viendo la vida de José desde arriba y la estás viendo acabar. José la está viviendo. ¿Sabes qué significa? Que si mañana alguien leyera tu historia, pongamos que mañana se cuenta una historia de tu historia, la gente que ya sabe cómo acabó, qué acabó pasando, qué pasó dentro de 20 años, la gente diría, lo que le estaba pasando ese día tenía que ver con lo que iba a pasar entonces. Que sería que a través de eso acabaría buscando más al Señor. Que fue a través de eso que el Señor lo santificó. Que fue a través de eso que al final Dios lo usó para salvar su familia. Tú ahora eres como un José en la cárcel que no sabe qué está pasando. Pero el mismo Dios soberano de José es el mismo Dios soberano nuestro. Y el mismo Dios que tiene providencia sobre la vida de José, la tiene sobre nosotros. Y nosotros debemos entender algo. Dios no nos va a decir lo que va a pasar. Dios no nos va a contar por qué está pasando cada cosa. Dios no nos va a decir por qué ha llegado esa enfermedad, por qué ha llegado ese problema, por qué ha pasado esa cosa. Pero Dios tiene un plan. Y un día lo entenderemos. Un día lo entenderemos. Mientras tanto, debemos confiar, porque lo que sí estamos viendo a estas alturas es algo claro. Dios es soberano. No hay tanta casualidad, se trata de Dios organizando las cosas. Hermano amado, desde el principio José tuvo un sueño. Vas a acabar estando por encima de tus hermanos y tus hermanos van a acabar inclinados a ti hasta tu padre. La traición es parte de ese proyecto. La venta como esclavo es parte de ese proyecto. Llegar a la casa de Potifar es parte de ese proyecto. Que la mujer de Potifar vaya sobre José y lo engañe y acabe en la cárcel es parte de ese proyecto. Que entre a la cárcel especial con los oficiales del rey es parte de ese proyecto. Donde nosotros estamos viendo pobre José, pobre José, pobre José, Dios está viendo, lo estoy llevando a donde lo quiero llevar y este es el camino que elegí yo.
Nosotros vemos un drama. Dios solo ve el camino hacia donde Él desde el principio dijo que llevaría a José. Porque nosotros a veces pensamos que lo que Dios hace no puede ser nunca drama. Pero tu salvación ha venido a través del mayor drama de la historia. El Hijo de Dios siendo castigado por horribles pecadores y tratado como un vil agresor, como un vil mentiroso, como un vil pecador más. Y Dios ha usado ese drama, esa historia trágica, esa tragedia llena de sangre e injusticia de los hombres para salvarnos. A lo largo de la historia hay dramas que en las manos de Dios son para cumplir una voluntad buena, agradable y perfecta. Pero hay una cosa que también vemos aquí. José ha acabado en una prisión especial y José ha sido designado para servir y cuidar al copero y el panadero del rey. Y eso nos enseña que aún en prisión era un preso de confianza por la gracia de Dios. En Génesis 39, 21 al 23 dice: mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Mira atentamente lo que acabamos de leer desde el principio y léelo, pero ahora quiero enfatizar una cosa. Más, ¿quién estaba con José? Más, el Señor estaba con José y el Señor le extendió su misericordia y el Señor le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y al final, ¿qué dice? Porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. José ha sido engañado por una mujer, ha sido traicionado, ha sido encarcelado injustamente, pero desde hace varios capítulos hay una cosa que tenemos clara: el Señor está con él, el Señor lo bendice, el Señor lo guarda, el Señor lo cuida. Y la historia de José nos sigue enseñando lo más importante: que ya sea en la cárcel o en casa, en abundancia o en escasez, en tiempo de bonanza o de dificultad, lo más importante es que el Señor esté con nosotros. Nada más importa. Si tú eres cristiano, debes preferir el desierto con el Señor que el paraíso sin el Señor. Si tú eres cristiano, debes preferir arroz con huevo con el Señor que un chuletón caro sin el Señor. Si tú eres cristiano, debes preferir pasear en autobús con el Señor que andar en el mejor coche sin el Señor. Porque para nosotros lo importante no es la cárcel o la casa, la abundancia o la escasez, la salud o la enfermedad. Para nosotros lo importante es el Señor. El Señor. José estaba pasando un tiempo de prueba. Mira cómo lo define el Salmo 105, versos 16 al 19. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo, con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue preso en cadenas hasta que su predicción se cumplió. Y mira qué dice ahora: la palabra del Señor lo puso a prueba. ¿Qué estaba pasando José? Estaba pasando una prueba. Hermano, aunque José está pasando por estas cosas, no debemos olvidar jamás que José sigue siendo un hombre pecador. Solamente Jesús está libre de pecado en la historia de la humanidad. Solamente el Hijo de Dios encarnado no tuvo ni tiene pecado.
José es un pecador. No sabemos lo que hay en su corazón, no sabemos las motivaciones de su vida, pero hay una realidad bíblica. José es un pecador y sabes que necesita también ser tratado por Dios. Y a lo mejor, antes de llegar a ser la mano derecha de Faraón, Dios tenía interés en moldear el carácter de José. A lo mejor José sale de ahí más humilde. Si te das cuenta, algo que veremos es a José enfrentando a sus hermanos cara a cara. ¿Y qué hará José? ¿Les tendrá rencor y rabia? No, José los abrazará con amor. ¿Quién sabe si la prisión es una escuela para José? ¿Quién sabe si la palabra del Señor está poniendo a José a prueba? Como el martes veíamos, el sufrimiento es una clase, es una escuela. Si lo usamos bien, es el camino al aprendizaje. Y yo lo que sé es que José saldrá de esta cárcel y un día se encontrará a sus hermanos y no tendrá rencor. Porque a lo mejor en todo ese proceso Dios también ha enseñado cosas a José. Dios también ha trabajado con el corazón de José. Y es ahora en la cárcel, junto al copero y al panadero, que empieza la historia de los sueños. Empieza lo interesante, hermanos. Sueños vienen. Génesis capítulo 40, versículos 5 al 8 dice: Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y he aquí estaban decaídos. Y le preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor: ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. El texto nos dice que en la misma noche, el copero, el panadero tuvieron un sueño. Y cada sueño, afirma el texto, tenía una interpretación. Y por la mañana, el copero y el panadero estaban tristes, porque no había, dicen ellos, nadie que se lo interprete. Primera cosa interesante, parece que interpretar sueños no es algo solo cristiano, porque esta gente no son creyentes, esta gente no son pueblo de Dios. Parece que el tema de interpretar sueños no es algo solo evangélico, porque ¿por qué estaban tristes? Porque no había nadie que interpretase el sueño. Eso me dice a mí algo. Me dice que ellos esperaban una interpretación. Ellos querían una interpretación. Y déjame decirte algo. El tema de los sueños en el antiguo Egipto era muy relevante. Para ello, los dioses hablaban con ellos a través de los sueños. Cuando un faraón, un príncipe o alguien tenía un sueño en la corte real de Egipto, ellos consideraban que los dioses estaban dando anuncios de cosas que iban a suceder. Y la tristeza de ellos es que habían tenido un sueño, pero en la cárcel no habría quien los interprete, porque usualmente Egipto tenía sus propios interpretadores de sueños. ¿Recuerdas cuando en Éxodo Moisés va a hablar con Faraón, se convierte una vara en serpiente? ¿Quién sale al encuentro de Moisés? ¿Quién salió? Una especie de brujos que tenían en Egipto. Egipto tenía una parte mística. Egipto, como todos los grupos étnicos, tenía la parte de sus propios chamanes. Es como las tribus que tienen el chamán que mueve lo espiritual, que habla con los dioses, que le dice al pueblo: mira, van a haber cosechas grandes, van a haber cosechas malas, va a venir un enemigo. Egipto también tenía sus chamanes, sus brujos. Mira, los dioses dicen esto, los dioses dicen aquello, los dioses revelan esto. Que nadie llegue a pensar que la iglesia evangélica es la única que tiene por ahí gente que interpreta sueños. Porque el tema de los sueños los vas a encontrar en muchas religiones, en muchas culturas, en muchas etnias. Y para ellos era sumamente importante.
Así que la primera cosa, los sueños no es algo exclusivo de creyentes. Esta gente es pagana y esta gente ha tenido un sueño y esta gente está triste porque nadie se lo ha interpretado. Eso es una realidad. Pero hay una cosa interesante aquí, la pregunta de José. ¿Por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? José está en la cárcel. José está en la cárcel injustamente. Muchos de nosotros estaríamos en una esquina, enfadados, haciendo lo mínimo y solo lo que nos obligan, protestando contra el mundo, quejándonos de todo, diciendo que no vale la pena obedecer. Y José ve a dos hombres tristes y se acerca a preocuparse qué les pasa. Porque la compasión es una característica de los hijos de Dios. Yo no estoy viendo a un José egoísta, porque el egoísmo es el que dice, yo estoy mal, todo el mundo se aguanta. Yo estoy mal, hoy no tengo tiempo para los niños. Yo estoy mal, hoy no tengo tiempo para la mujer. Yo estoy mal, hoy no tengo tiempo para la familia. Yo estoy mal, que nadie venga a hablarme. Yo estoy mal, que me dejen hoy mi espacio. Me encanta la gente que es así. Estoy mal, que me dejen mi espacio, que me dejen mi tiempo. Me imagino a esa gente en el cielo. Señor, llego un poco tocado, déjame el espacio necesario y luego me uno al cántico celestial. Yo entiendo que hay momentos donde uno dice, mira, necesito calmarme, estoy muy enfadado, lo entiendo, pero alguien que vive con esos espacios y tiempos tiene que reconocer que tiene un problema. ¿Por qué? Porque no, es egoísta descontar nuestros sentimientos sobre el mundo. Es egoísta. José podía estar en una esquina de la cárcel diciendo, no hago nada, porque ¿para qué? Lo he hecho todo bien y estoy en la cárcel, y yo no estoy aquí para seguir sirviendo. Yo vengo de una familia más buena, más noble, más estructurada, y yo estoy aquí. No, José ve a dos hombres tristes, y José se acerca, y en vez de estar pensando en sus problemas, en su sufrimiento, en su tristeza, José se preocupa del bienestar de ajeno. Y eso es lo que hace un creyente. Colosenses 3:12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Hermano, la vestidura del creyente incluye tierna compasión. Tierna compasión. El creyente es llamado a ser compasivo. Somos llamados a tener compasión. Es el reflejo de Cristo, amados hermanos. Cristo no vino por esta tierra diciendo, nada es mi problema. No, él vio a una mujer llorando mientras iban a enterrar a su hijo, la viuda de Naín, y dice que Jesús tuvo compasión de ella. Y vio a un grupo de personas perdidos y Jesús dice que tuvo compasión de ellos porque los veía como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque cuando Jesús podía haber dicho, esto no es problema mío, cuando Jesús podía haber dicho, yo estoy muy bien a la diestra del Padre, cuando Jesús podría haber dicho, estoy muy bien aquí con los ángeles adorándome, Jesús tuvo compasión de nosotros. Y él podía haber dicho, no es mi problema, yo no he hecho nada. Pero él no dijo eso, él dijo, heme aquí, yo voy, yo tendré compasión de ellos. Hemos recibido tanta compasión, tanta bondad, tanta misericordia y seguimos siendo en ocasiones tan egoístas que a veces hay que preguntarse, ¿he nacido de nuevo? Y es una pregunta que creo que hay que hacerse de vez en cuando. ¿He nacido de nuevo o simpatizo con la fe o simpatizo con la iglesia? Porque de verdad veo cada vez más cómo debo ser a la luz de lo que es Cristo. Y hermano, nuestro corazón debe anhelar eso. No podemos sentarnos en una silla esperando, ya seré compasivo. Hay que tomar actitudes. Hay que orar contra el egoísmo, hay que orar contra el orgullo, hay que estar mirando a la gente para ver si alguien está mal y entonces mostrar compasión. Porque claro que si no prestamos atención, es que no me doy cuenta de si alguien lo necesita. Porque quien no busca no encuentra. Quien está en lo suyo no encuentra. Quien va a su bola no encuentra, es quien se fija, quien presta atención. ¿Cómo vino el hermano? Y mira, no saludó, se sentó abatido, estará bien. Voy a preguntar. Pero es que yo había pensado en tomarme un café antes del culto y el hermano viene triste, pero ¿y el café? El café o el hermano es el hermano. Pero hay que querer.
El corazón de un creyente es así, debe buscar ser compasivo hacia los demás. José tiene ese carácter. José muestra compasión. Y ahora José va a mostrar que tiene su confianza puesta en Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 40, el versículo 8, pero lo que termina diciendo el final del versículo, dice, entonces José les dijo, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. José no llega diciendo, yo soy el interpretador de sueños. Yo he conocido gente así en la iglesia. Hermana, si me quiere contar el sueño, a mí Dios me lo revela. Yo he dicho que hay chamanes en todas partes. Y hay gente que interpreta sueños, es interpretador de sueños en muchos lugares, en muchas denominaciones, en muchos contextos, países y congregaciones. Gente dada a la interpretación de sueños, pero eso es extremadamente peligroso. Peligroso. Porque luego quiero plantearte unas cosas sobre los sueños para hacerte meditar. Pero siguiendo con nuestro texto, lo interesante es que José hace una afirmación muy clara. No pertenecen a Dios las interpretaciones. José tenía su confianza puesta en Dios. Yo no interpreto nada. Yo no soy el gran interpretador, pero Dios es el de las interpretaciones. A Dios pertenecen las interpretaciones. Y esto no ha pasado solo con José. Si tú lees el relato bíblico, también pasa con Daniel. Daniel, en el contexto bíblico, es el otro soñador, el otro de los sueños, el otro interpretador. Daniel capítulo 1, versículo 17 dice, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Toda clase de visiones y sueños. Y en el capítulo 2 de Daniel, versículo 27 y 28 dice, respondió Daniel ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Una pregunta, ¿Daniel dónde estaba? ¿En Egipto? ¿Dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba Daniel? Babilonia. Y ahí que tienen también encantadores, sabios, magos y adivinos. ¿Te has dado cuenta que Egipto tiene los suyos? Babilonia tiene los suyos, las tribus étnicas tienen sus chamanes, tenemos en España las del tarot, tenemos en España las de las cartas, las que, bueno, se lleva de todo, ya te leen hasta el pozo del café. Cada vez que te tomes un café, tú dejas ahí algo en el fondo y te dicen, te vas a quedar calvo. ¿Por qué? Lo he visto en el café. Y si no, lo leen en las estrellas. Y si no, lo leen en la pared, en una mancha de agua y de humedad en el suelo. Eso ha estado ahí siempre. Encantadores, sabios, brujos, chamanes. Pero ¿quién te ha dicho a ti que todo el que lo hace dentro de una iglesia evangélica ya lo valida? ¿Te has parado a pensar eso? Es que yo creo que esa es el fallo de la iglesia evangélica. Que si alguien dice, esto lo he hecho en un curandero, el diablo, esto lo ha hecho un pastor, Dios, esto me lo ha revelado una bruja, el diablo, esto me lo ha revelado un profeta americano que vino a nuestra iglesia, Dios. ¿Por qué el hecho de que pase en una iglesia evangélica para ti es suficiente para decir es de Dios? No cuestionas nada, no analizas nada, no sabes ni quién es la persona, pero eso pasa en una iglesia evangélica, es de Dios. Eso lo hace una señora con un pañuelo en la cabeza a la vuelta de la esquina, es de Satanás. ¿Por qué? ¿Cuál es el filtro tan bíblico, sabio y prudente de todo lo que pase aquí dentro viene del Espíritu Santo? Todo lo que pase ahí fuera es mundano. ¿Por qué? ¿No dice Dios que estarían entre nosotros farsantes? ¿No dice Dios que entre nosotros habían lobos? ¿No dice Dios que entre nosotros habrían herejías encubiertas? ¿No dice Dios que habría muchos desviando a la gente de la palabra?
Y tristemente las personas han caído en el enorme error de pensar que todo lo que pasa en una iglesia evangélica viene de Dios. Hermano, no sigas nada a ciegas. Tienes que poner tus ojos en la palabra. Es que me da la sensación de que algunos evangélicos son como vuestra familia católica. Nací católico, me moriré católico, lo que diga el Papa está bien y lo que diga el cura también porque yo soy católico. Pero y tú le vas, mira qué interesante, tú le vas a tu familiar católico y le dices, ya, pero tienes que ir a la Biblia, no te puedes fiar del cura ni del Papa, tienes que ir a la Biblia. Ok, tú cierras la Biblia, llegas a la campaña evangélica de la profecía de la última hora, viene el profeta, te dice, lo que sea, amén. ¿Por qué? Porque lo dice el profeta. Eres como tu familia con el cura, pero lo haces en una iglesia evangélica. Es fe ciega. Ellos creen al cura a ciegas, tú crees al profeta a ciegas y al final a nadie hay que creer a ciegas. Hasta Pablo era examinado. El apóstol Pablo dice que los bereanos eran más nobles porque escudriñaban en la palabra que lo que se decía venía de Dios. Ah, pastor, pero es que yo no quiero acabar el sermón, irme a casa y verificar si usted nos ha engañado. Quiero confiar en mi pastor. Ok, que te vaya bien. Espero que tengas la dicha de que yo sea un hombre serio y temeroso de Dios, porque si no te vienes conmigo al infierno. Tú tienes que ser responsable de que si yo te enseñe conforme a la Biblia. Y además, hacer eso significa que no me amas. Porque que si yo me tuerzo y me seguís a ciegas, ¿quién me ayuda? Si me empiezo a desviar y me seguís a ciegas, ¿quién me reconduce? ¿Quién me avisa? ¿Quién me dice, Juan Manuel, volvamos a casa? Eso es falta de amor a tu alma y falta de amor al alma de que te enseña. Porque somos hombres, todos estamos sujetos a tropezar. Y necesitamos ayudarnos para seguir en el camino correcto. Y claro que hay cosas secundarias en las que no vamos a interpretar todo exactamente igual. Pero los fundamentos deben estar claros y deben ser bíblicos. Hermano, mira cómo sigue Daniel hablando. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. José, cuando va a dar la interpretación de los sueños, dice, hay un Dios, a Dios le corresponden las interpretaciones. Cuando Daniel va a dar la interpretación, dice, hay un Dios, a Dios le corresponden los misterios. Así que en ningún momento ellos traen los focos y las luces hacia ellos como los grandes intérpretes de sueños. ¿Te has dado cuenta la diferencia? Hoy hay una cantidad de personas que van como con tarjetita. Mira, Dios me usa en milagro, Dios me usa en profecía, Dios me usa en revelación. Ellos traen los focos a ellos. Ellos traen la atención a ellos. José y Daniel llevaban la atención a Dios. No me mires a mí, pero si quieres yo voy a hablar con Dios. Dios es el que sabe las cosas. Dios es el que dice las cosas. Hermano, nuestro mayor trabajo y nuestra mayor lucha en esta vida es que los focos no estén sobre nosotros, porque al ser humano le gustan los focos. Al ser humano le gustan los focos. Pero un hombre de Dios como José, un hombre de Dios como Daniel, siempre va a apuntar hacia Dios y su gloria. Ahora vamos a empezar con los sueños y con su interpretación. Génesis 40, versículo 9 al 15, nos va a mostrar los sueños y la interpretación del sueño del copero. Dice, contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo, en mi sueño, he aquí, había una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos. Y al brotar sus yemas aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y te ruego que me hagas el favor
de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Hay una cosa interesante, hay un sueño y hay una interpretación, pero lo curioso aquí es que José no duda. José no va a orar. José no duda en nada. José no dice, tengo que ver, quizá puede ser, yo creo, yo pienso. José dice, este es el sueño, esta es tu interpretación. Y hermanos, va a pasar exactamente lo que José ha dicho. José tiene plena convicción y seguridad en sus interpretaciones, igual que Daniel. En Daniel 2:36 dice, este es el sueño, ahora diremos ante el rey su interpretación. O Daniel 4:18, este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, he tenido. Y tú, Belsasar, dime su interpretación, ya que ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme a conocer su interpretación, pero tú puedes. Y mira qué dice. Porque el espíritu de los dioses santos está en ti. Porque el espíritu de los dioses santos está en ti. No dice el espíritu de Dios. Es Babilonia. Para ellos hay dioses. Pero ellos perciben algo diferente en Daniel. Dice, el espíritu de los dioses está sobre ti. Y ¿sabes qué interesante? Que me da la sensación de que en algunas iglesias evangélicas hay gente que mira a algunas personas igual. No dice el espíritu de los dioses está sobre ti, pero me da la sensación de que en algunas iglesias evangélicas, tristemente, el ojo de muchas personas mira a algunos como si el espíritu de Dios estuviera de una manera especial sobre ellos. De ahí, en los movimientos especialmente carismáticos, ha nacido el concepto de los ungidos. Mi pastor es un ungido de Dios. No te metas con el ungido del Señor. El apóstol es un ungido. El profeta es un ungido. La pastora es una ungida. Eso no es bíblico. Dios no tiene ungidos especiales en esta tierra. Dos cosas son importantes. Número uno, el único sobre el cual podemos decir, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, predicar, es Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Y en cuanto a la iglesia, Dios no tiene ojitos derechos más ungidos. La Biblia establece por boca del apóstol Juan, todos vosotros tenéis la unción del Santo. Todos los creyentes somos ungidos. Porque el apóstol Pablo a los Efesios dice que después de escuchar el mensaje del Evangelio y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todos nosotros tenemos al Espíritu Santo. No hay ungidos especiales en la iglesia del Señor. No significa que no honres a tu pastor, no significa que no ames a tu pastor, que no respetes a tu pastor, pero no es una jerarquía superior. Es una parte del cuerpo con una labor especial, con una labor pesada, dura, difícil, por la que debería recibir tu apoyo, oración y respeto, pero no es una jerarquía superior. La iglesia de Cristo no es piramidal. No es los super ungidos, los medio ungidos, los del medio, los siguientes y al final las ovejas que los siguen. No va así. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la familia de Dios. Somos ovejas de su prado, solo que dentro de eso, con funciones diferentes, con dones diferentes, con responsabilidades diferentes, pero no jerarquías. Ningún creyente vale más que otro. Solo tenemos funciones distintas en el cuerpo. Hermanos amados, cuidado con no mirar a alguien y decir, no, el Espíritu de Dios está sobre ti. No, sobre mí no, está en mí y en ti si eres de Cristo. Porque tanto tú como yo deberíamos afirmar con convicción, soy templo del Espíritu Santo.
Pero esto nos vuelve a mostrar que aun en pueblos paganos tenían sus mediums, tenían sus profetas, tenían sus interpretadores, sus sabios, sus magos, sus hechiceros. Por eso, y lo voy a decir siempre con convicción, debes tener cuidado cuando llegan esos reveladores de sueños, sanadores, milagreros. Porque ¿quién te garantiza que eso viene de Dios? Si hasta Nabucodonosor y Faraón tenían los suyos. ¿Quién te lo garantiza? Absolutamente nadie. Después de interpretar el sueño del copero, ahora viene la interpretación del sueño del panadero. Génesis 40, versículo 16 al 19. Dice, cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño, y he aquí había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Igualito a las casas de hoy, que interpretan casas, viajes, ministerios. Una cosa, ¿no te has dado cuenta que la mayoría de sueños y profecías de hoy es grandes cosas? Dios ve grandes cosas en ti. Vas a tener un gran ministerio. Vas a prosperar, vas a ser exitoso. Yo veo banderas, yo veo aeropuertos. Yo he llegado a escuchar cosas como, el aeropuerto será tu casa. Irás de nación en nación, no tendrás morada fija. Cosas así. Yo veo en ti la unción de Elías. Yo veo en ti la unción de Moisés. Yo te veo como el libertador de España. Y tú, con un barazo en Barcelona, abrirás a un lado la ideología de género y a otro lado el feminismo y traerás al pueblo de Dios libre por el medio. Son así. Yo veo un ángel que trae una llave, un cielo abrirse, una casa, y leo unas letras, M-I-A, Miami. ¡Wow! ¿Quién será? ¿Hay alguien aquí que estaba pensando en irse a Miami? Ah, mira, no lo sé, no te conozco. Dios te dice, ve, hay una casa para ti. A 2 años está volviendo, sin casa, endeudado. Pero el profeta ya se fue, se llevó el cheque y todo listo, ¿verdad? O las profecías abiertas. Esas son las que no fallan. Entre nosotros hay aquí hoy una mujer afligida. Y yo no puedo seguir con esta clase de hoy, no puedo seguir con esta enseñanza de hoy sin parar, porque el Señor me está incomodando. El Señor me está diciendo, Juanma, hay algo más importante que seguir predicando hoy. Y hoy hay una mujer ahí que está sufriendo por su matrimonio. Una mujer que ha ido ahí con esperanza de que un día yo toque el corazón de su marido. Y quiero que le digas a esa mujer, he visto tus lágrimas. Ningún hombre las ha visto, pero yo he visto cada una de ellas. Y un ángel mío las ha estado cogiendo en un tazón dorado. Y hoy yo las derramo sobre ti como ungüento, porque he escuchado tu oración. Y quiero decirte que tu marido pronto estará a mis pies. Y rápidamente haría, hermanas, si no te da vergüenza, solo entre tú y Dios, pero si no te da vergüenza, si estás aquí, pasa adelante y quiero orar por ti. Cae una, no, caen varias. Y si hago lo mismo con la madre que sufre con un hijo. Y si voy a una campaña y empiezo a decir, mira qué raro por ahí, 4 mujeres solas sentadas. La mujer se sentaría con su marido. Y empiezas a orar y a mirar las manos y esa lleva anillo. Ya está, aquí hay gente que viene sin marido por algo, no es creyente, no dudo que esté trabajando, es sábado, estamos en una campaña, es sábado. Es solo un poquito de vista. Y ya tienes al auditorio en tu bolsillo. O la codicia. Esa es la otra. Tampoco falla. Entre nosotros hay alguien que, y si vas de invitado a una iglesia lo tienes que hacer así, pastor, es alguien que lo ama, pero no tiene miedo de que usted piense que quiere pasar por encima de usted. Pero en esta iglesia hay un joven que su corazón arde por un ministerio. Y pastor, yo tengo que decirle, ese joven va a ser como un Timoteo en su vida.
Y el Señor lo va a usar y usted lo tiene que entrenar porque Dios hará grandes cosas con él y a través de él. Y usted debe ser su mentor como Moisés lo fue con Josué. Y de golpe diré lo de, ¿hay algún joven aquí que tenga ese calor en su pecho? Que tenga miedo, que piense, ya, pero tengo dudas, yo no sé si es para mí. Pero si estás sintiendo eso, hoy Dios te dice, pasa aquí. Hoy es el día de levantarte como un ministro del Señor. ¿Y sabes qué? Alguien pasa. Yo siempre lo diré, yo conozco el lado oscuro de la historia. Y es triste ver tanta manipulación y tan fácil. ¿A que han escuchado cosas parecidas a estas? ¿A que ya las han vivido? Porque es la profecía general, la que siempre hay alguien, es estadística. Que alguien quiera un ministerio, que una mujer esté sufriendo por un marido, es estadística. Y si me meto con las enfermedades también. Hermano amado, no caigas en la picardía de los hombres. Tú no vienes aquí a que te revelen el futuro, tú vienes aquí a que te hablen de la palabra de Dios. Tu futuro, te lo revelen o no, va a pasar como Dios quiera. Tú no necesitas saber hoy lo que Dios hará dentro de 10 años. Dios lo hará. Tú necesitas saber hoy lo que Dios quiere para tu vida hoy. Y la voluntad de Dios para tu vida hoy. Y lo que Dios tenga para el futuro, Dios lo hará. Dios lo hará. Pero mira qué interesante, José no tenía miedo de interpretar el sueño según su interpretación. Y a este hombre le dijo, te van a cortar la cabeza. El panadero se había emocionado. Mira, el sueño del copero es que va a volver a salir de la cárcel y va a volver a ser copero. Seguro que el mío es igual. Y ahí José le dice, no, en 3 días estás sin cabeza, ahorcado y se te están comiendo los pájaros. Te digo una cosa. ¿Sabías que esto es un reflejo del Evangelio? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser esto un reflejo del Evangelio? Sí, porque para unos son buenas noticias, pero para otros no. Eso es el Evangelio. Nos gusta decirle a la gente, Jesús murió por nuestros pecados, Jesús hizo esto por nosotros, Jesús vino a pagar por nuestras iniquidades. Nos gusta esa parte, y el que cree en Él se salva, y el que cree en Él tiene vida eterna, pero esa no es la única parte. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermano amado, es como si José hubiera dicho, no, el tuyo no lo sé. No, él dio la interpretación que era de Dios para uno y la interpretación de Dios para otro. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar la mitad del mensaje, la mitad del evangelio. Nosotros tenemos que dar todo el mensaje. En Hechos capítulo 20, versículo 26 y 27 dice, por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios o todo el consejo de Dios. Hermano, la gente no necesita oír solamente que si creen en Jesús se salvarán. La gente necesita oír que si no creen en Jesús arderán en el infierno. No tengas miedo de ofender con la verdad. No haces bien porque en la mente de ellos es, si creo me salvo y si no se acaba y ya está. No, si creo me salvo y si no creo arderé en el infierno eternamente. Ah, pastor, pero si decimos eso, no les va a gustar. Es que tu deber no es que les guste el mensaje. Tu deber es que escuchen la verdad y dejen en manos del Espíritu Santo si se van a convertir o no. Pero no en ninguna parte de la Biblia dice que la conversión de la gente vendrá si suavizamos el mensaje. El mensaje de Juan el Bautista era arrepentíos. El mensaje del Señor Jesús era arrepentíos. El mensaje de Pedro era arrepentíos. El mensaje de Pablo era arrepentíos. Y si hay arrepentimiento es porque hay pecado. Y hay una condenación. Debemos seguir predicando el mensaje. Pero te digo una cosa. Te aseguro que la gente que venga después de oír ese mensaje tendrá seguridad de que vienen por Dios. No vendrán porque la vida va a ser más fácil, se acabarán sus problemas, el Señor curará su depresión y vendrán aquí a buscar terapia. No, si después de oír el mensaje vienen en llanto diciendo me arrepiento, soy un vil pecador, quiero a Cristo,
oh hermano, sabrás que han nacido de nuevo. Porque ese mensaje no lo acepta la carne. Ese mensaje solo lo acepta alguien cuyo Dios ha obrado en su corazón. ¿Qué va a pasar ahora, llegando al final de nuestro pasaje? Que los sueños se van a cumplir tal y como José ha interpretado. Génesis 40, del 20 al 22, dice: y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró el jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en mano de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Lo que José interpretó pasó exactamente en la fecha, en el día, en el momento y de la manera exacta que José había interpretado. No fue un yo creo, yo pienso, me parece, quién sabe si tienes fe. No, así va a ser el Señor, así hizo el Señor. Pero una cosa interesante, esto pasó el día del cumpleaños de Faraón. Y yo me hago una pregunta, ¿son peligrosos los cumpleaños? Porque casualmente, si tú lees Mateo capítulo 14, versículos 6 al 8, dice: pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y ese día fue el día que Juan el Bautista perdió la cabeza. Ahora, yo quiero ser franco en una cosa. Que Faraón mate al panadero el día de su cumpleaños y que Herodes, borracho y por complacer a su mujer, le corte la cabeza a Juan el Bautista el día de su cumpleaños, no significa que estar celebrando un cumpleaños sea pecado. Porque existen religiones y gente por ahí que dice que celebrar un cumpleaños es pecado porque Faraón mató al panadero y Herodes le cortó la cabeza a Juan. Pues ya está, es sencillo. ¿Tú vas a cortarle la cabeza al panadero? ¿Tú le vas a cortar la cabeza a la que te ha hecho el pastel? Ni siquiera aunque esté malo, ¿verdad? Como muchos reclamas. No le vas a cortar la cabeza a nadie, no te vas a emborrachar. Pero hay gente que tuerce cosas así, ¿no? Como esos días fueron días de cumpleaños, significa que celebrar el cumpleaños está mal. No, la Biblia no dice que celebrar el cumpleaños está mal. Pero déjame darte un consejo. Cuando celebres tu cumpleaños, celebra al dador de la vida. Hermano, todas nuestras celebraciones, yo no tengo nada en contra de comer con la familia, disfrutar con la familia, tener un tiempo agradable con la familia. Pero nosotros somos creyentes. Nosotros debemos celebrar, sí, la vida de la gente, pero a alguien que da la vida. Porque nosotros celebramos, a diferencia de ellos que viven, parece que por el azar, un año más, nosotros sabemos que celebramos un año más por la gracia, misericordia y compasión del Señor. Hermano, nuestros cumpleaños deberían ser el día de mucha gratitud en nuestros corazones. Un día de celebrar al Señor, de celebrar su bondad, y más si los cumplimos en Cristo. Celebrar nuestra salvación, decir: mira, Señor, si no llego al próximo, voy a la gloria. No está mal celebrar un cumpleaños, pero claro que sí, las fiestas se pueden prestar para excesos. Cumpleaños, bodas. Pero no es en sí la boda, no es en sí el cumpleaños, es lo que la gente haga con su corazón ese día. Ir al trabajo puede ser pecado también, depende de lo que hagas en el trabajo. Ir a la calle puede volverse pecado, depende de lo que hagas en la calle. Ir a un paseo en la montaña puede ser pecado, salir a cenar puede ser pecado, dependiendo, todo se puede volver un día de pecado, depende del corazón, del que lo hace y lo que hace. Pero el creyente aprovecha sus momentos para celebrar su vida en Cristo y celebrar al Señor. No está de más si queréis celebrar vuestros cumpleaños. Pero llegado a este punto, me gustaría hacer una pequeña reflexión rápida sobre el tema de los sueños. El cumplimiento de los sueños se dio aquí, pero ¿nuestra fe debe estar puesta en sueños? ¿Debe estar nuestra fe puesta en sueños?
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. ¿Cómo llama Pedro a la Biblia? La palabra profética más segura. Mira, yo te voy a decir mi pensamiento, por si alguien tiene interés sobre el tema de los sueños. No me da vergüenza. Juan Manuel, ¿tú crees que Dios puede mostrar algo en un sueño? Sí. La palabra es: Dios puede hacerlo. Sí. Casi todo lo que me preguntes, ¿Dios puede? Te voy a decir casi todo que sí. ¿Por qué? ¿Lo ha hecho? Sí. ¿Podría volver a hacerlo? También. Yo no descarto la posibilidad de que Dios en su soberanía decida hacer eso. Pero déjame plantearte cosas que yo me he preguntado a lo largo de los últimos años. Uno, ¿cómo sé yo que este sueño que he tenido viene de Dios? Porque yo he tenido sueños a lo largo de mi vida, incluso cuando no era creyente. ¿Por qué se han vuelto sueños bíblicos los que tengo ahora siendo cristiano? ¿Por qué los de antes eran del sueño, de la casualidad, de mi mente, de mis deseos, y los de ahora son todos de Dios? Número uno, ¿cómo sabes tú que un sueño viene de Dios? Número dos, ¿te has parado a analizar cuántos sueños hay en la Biblia y cuántos hay hoy? Aproximadamente se van a registrar como 20 sueños en todo el periodo bíblico de Génesis a Apocalipsis. 20. De Génesis a Apocalipsis hay como 20 sueños y solamente 14 personas tienen alguna relación con algún sueño o visión, incluyo visión. Es decir, 14 personas solo en todo el relato de la Biblia y 20 sueños en concreto. Otra cosa, cada sueño y visión tenía que ver con alguien que no eran ellos en particular. Tenía que ver con la redención, tenía que ver con un país, tenía que ver con la revelación de Dios. No tenía que ver con su casa, su coche, su novia, su mujer, su trabajo, sus hijos. No, tenía que ver con algo que afectaba a una nación o a la redención global, al plan redentivo de Dios. Es decir, 20 personas, 20 sueños o visiones, 14 personas, y el significado era algo bíblico, algo general, algo enfocado, algo más grande que ellos, algo no centrado en cosas vanas. Por ejemplo, los sueños de José lo van a llevar a ¿qué? A ser el redentor que representa a Cristo. No está centrado en sí mismo, no son suyos, de su casa tiene que ver algo con el plan de redención. Entonces, ¿por qué hoy casualmente hay 20 sueños cada tarde? Hay 800,000 personas teniendo sueños, 900,000 interpretándolos, y los sueños tienen que ver con irse de un país, con una enfermedad, con un trabajo, con un dinero, con un hijo, con la prima. Hermano, a mí me genera dudas y lo siento mucho. Yo tengo sueños y no sé claramente, ¿viene de Dios? ¿O es que yo estoy muy enfocado en la iglesia? ¿O me estoy comiendo la cabeza con una cosa y eso ha provocado mi sueño o mi pesadilla? Porque hay gente en el mundo que tiene sueños también. ¿Por qué el mío viene de Dios, el de ellos no? ¿Cómo sé que el mío viene de Dios? Yo me hago preguntas. Ahora, ¿quién lo interpreta? Yo no conozco a ningún intérprete fiable de sueños. ¿Qué hago? Pues no puedo orar, puedo ir a Dios. Señor, mira, si va a pasar algo, prepara mi corazón. Si va a suceder algo, manténme atento. Pero hay una realidad, no son fiables. Ni el sueño es garantía de que viene de Dios, ni mi interpretación es garantía. Entonces, teniendo esa duda, me hago la última pregunta. Juan Manuel, ¿necesitas tus sueños para vivir tu fe? ¿Necesitas tus sueños para caminar con Dios? ¿Necesitas esos sueños para andar en el Señor? No. Pues listo. Listo. Recuerda, en el tiempo antiguo, el Padre habló
Dios habló a los padres a través de los profetas de muchas maneras, pero en los últimos días Dios ha hablado a través de su Hijo. Tienes las palabras de Jesús, son suficientes para tu vida. Son seguras, son infalibles, son perfectas, ahí no hay dudas. Eso es palabra de Dios. Y quiero dejarte las palabras de Jeremías 23, versículo 28 y 29. Dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Entonces, Dios dice a través de Jeremías, el que tenga un sueño, en aquel tiempo dice, el que tenga un sueño, que cuente el sueño, pero el que tenga mi palabra, que deje el sueño y hable mi palabra. ¿Y sabes qué tengo yo? Su palabra. Entonces el sueño no es necesario, tengo su palabra. Tengo su palabra. Su palabra es suficiente. Su palabra es todo lo que necesito. Y si algo va a pasar en mi vida, saberlo no en un sueño no lo va a cambiar. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará. Y me guiará y me cuidará. Y en este libro, en su palabra, me enseñará a vivir mientras llega a hacer lo que Él quiere hacer en mi vida. Pero terminamos nuestro relato de hoy. Repito, por si alguien no lo escuchó desde el principio, que nadie diga, Juan Manuel dice que Dios no puede. No. Recuerden, Juan Manuel, ¿crees que Dios puede? Sí. Pero tú puedes seguir sueños, ¿eh? Sigue el sueño, el americano si quieres. Sigue sueños. Pero yo, ante la duda, incerteza, inseguridad, no sé si es de Dios, no sé si sí, no sé qué. Ante todo eso, lo que no voy a hacer es seguir dudas. Entonces yo, Juan Manuel, prefiero seguir lo seguro. La palabra, y la palabra de Dios es suficiente para mí. Los sueños se los dejo al Señor. Oro por ellos. Es verdad que cuando he tenido alguno que me ha inquietado, lo llevo en oración. Digo, Señor, si va a pasar, cuídanos. Si es algo de la iglesia que me inquieta, pongo ojo. Es verdad, pongo ojo, no lo digo. Pongo ojo, digo, quién sabe, Dios puede estar avisando, pero me lo guardo. Porque al final, Señor, lo que pase, pasará. Y si tú quieres guardarnos, nos guardarás. Así que en ti estaremos seguros. Y nuestro texto termina diciendo algo triste. Nuevamente la historia de José vuelve a terminar triste. Versículo 23. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Oh hermano, mira que le había dicho José, te van a restaurar, vas a volver con Faraón, solo te pido una cosa, sácame de aquí, acuérdate de mí. Y mira qué frase. Y yo no sé si a ti te viene a la mente una parecida. Acuérdate de mí cuando salgas de aquí y estés en casa. Acuérdate de mí. ¿A quién te recuerda? ¿A quién te recuerda? Pues déjame decirte algo. El copero ese día se olvidó de José. Pero Jesús no se olvidó de nosotros. Jesús no se olvidó del malhechor de la cruz. En Lucas 23, 42 y 43, un malhechor le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero es Jesús, no es el copero. Así que Jesús entonces le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no se olvida de ti. Jesús no se ha olvidado de ti. Tú estás aquí hoy porque Jesús se acordó de ti. Cuando nosotros miramos la historia, qué casualidad que el cumpleaños de Faraón pasa al tercer día. Resurrección. Resurrección. Qué casualidad que José le pide al copero, acuérdate de mí. Hermano, toda la Biblia se trata de Cristo, toda la Biblia se trata de la cruz, toda la Biblia se trata de lo que pasó en el Calvario, todo es sombra de lo que había de venir. Así que sea que leas Génesis, Levítico, Éxodo, Números, Deuteronomio, sea que leas cualquier libro de la Escritura, del Pentateuco, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo se trata de Jesús. Hermano, pon tu fe en la palabra, los sueños son inciertos,
No sigas revelaciones y profecías que no te traen garantía de absolutamente nada solo porque Dios puede hacerlo. Sigue la palabra profética más segura. Pon tu confianza no en lo que vas a soñar esta noche, sino en lo que Dios te ha revelado hoy en su palabra. Y celebra, a diferencia de José, que pasó más días en la cárcel, celebra que tú ya no estás en la cárcel del pecado, en la cárcel de la condenación, en la cárcel de las tinieblas, porque de ti sí se acordó Jesús y te sacó de esa cárcel para llevarte a su luz. Jesús hizo lo que el copero no hizo, acordarse de nosotros, que a diferencia de José sí merecíamos estar en la cárcel de las tinieblas, pero por misericordia y compasión nos dio salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas y gracias por llevar nuestros ojos a mirar a Jesucristo. Gracias por ayudarnos a contemplar tu gracia a lo largo de toda la Escritura, por poder mirar a Cristo desde cualquier pasaje y poder recordar que tu palabra es la palabra profética más segura. Ayúdanos a poner nuestra fe, confianza y seguridad en tu palabra y descansar que en ella tenemos todo lo necesario para nuestro diario vivir. Guíanos, Señor, a hacer tu voluntad y a descansar mientras cumples tus propósitos en nuestra vida. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.